acorté el título, ¿cómo evaluar la IT? Es un tema, claro, es un tema corto, vamos a estar más o menos 40, 45 minutos y nos vamos, nada, es un tema realmente corto. Lo primero que quiero hacer hincapié es que la válvula tricúspide la estudiamos cuando estábamos en anatomía, la hemos visto alguna vez más en cardiología, cuando estábamos en cuarto año de la facultad, más o menos, una o dos patologías, y después nos olvidamos de la válvula tricúspide. En la residencia, que alguien lo refute, muy poco de válvula tricúspide de lo que hemos pasado. Es más, sí, bueno, hoy vimos un caso de endocarditis derecha, alguna cosita, nadie sabe si cambiar o no cambiar la válvula, y pasaron años y años y años y años y años que no supimos cómo evaluar la válvula tricúspide. Incluso los ecos, la mayoría, la única medida que tienen del ventrículo derecho es el TAPSE y la presión pulmonar. No hay una evaluación seria, y bueno, y con el advenimiento de todos estos dispositivos nuevos para el recambio valvular percutáneo, los dispositivos borde a borde, los anillos protésicos percutáneos, ha tomado nuevamente vuelo la válvula tricúspide, y ahora vamos a tratar de ver cuáles son los puntos principales. Es una válvula diferente, porque el principal problema que tiene es una gran tasa de variaciones anatómicas. La estudiamos como válvula habitualmente septal, anterior y posterior, pero sabemos que en la práctica no es tan así, porque hay indentaciones, hay dos velos posteriores, dos velos septales, a veces, bueno, el anterior es más laxo, menos laxo, más móvil, entonces es una válvula más difícil de tratar. La mitral, por ejemplo, es una válvula más estable, tiene un anillo fibroso mucho más desarrollado, más real, vamos a ponerlos, a diferencia del anillo virtual que tiene la válvula tricúspide, y las relaciones anatómicas que tenemos en la tricúspide son más complejas que en la mitral. En la mitral tenemos pocas relaciones anatómicas, sacando la arteria circunfleja que va ahí por el surco. En cambio acá tenemos el nódulo AB o el haz de His, tenemos la aorta por encima, muy cerca, tenemos la arteria coronaria derecha. Entonces cualquier dispositivo que se quiera utilizar, que para esto es la evaluación, vamos a tener que tener mucho cuidado de no tocar ninguna de estas estructuras, porque si no hacemos un infarto del ventrículo derecho, hacemos un bloqueo completo y la necesidad de marcapasos, podemos hacer fístulas, aorta, aurícula derecha, los Gerbeau desconocidos, ¿está bien? Y es una válvula muy grande, tiene como 7 a 9 centímetros cuadrados, o sea que es una válvula difícil de tratar, y los dispositivos que utilizan son grandes. Está bien, se utilizó primero dispositivos tipo Mitra Clip, pero son chicos y se han hecho dispositivos nuevos para la tricúspide que bueno, tratan de solucionar ese problema, ¿no? Y los anillos también. Acá vemos todas las variaciones de la válvula tricúspide, pero tenemos que saber que hay dos principales, la que es la tradicional que conocemos como un velo septal, uno anterior y uno posterior, y la que tiene una indentación, ¿no es cierto?, en el velo posterior, que tiene dos velos posteriores, que entre las dos llegan a tener como el 85% de todas las válvulas tricúspidas. ¿Por qué es importante esta? Sobre todo reconocerla desde las imágenes, ¿no? Porque si uno quiere poner un dispositivo borde a borde, probablemente tenga que hacer un doble tratamiento del velo posterior. Pero ¿por qué se empezó? O sea, está bien, los dispositivos son los que han llevado a que estudiemos la válvula tricúspide, pero ya sabemos hace muchos, muchos años que tener insuficiencia tricúspide más que leve, moderado o severa, tiene un pronóstico, ¿no es cierto?, una sobrevida, esto es estudios 2004, ¿no es cierto?, mucho peor que no tener insuficiencia tricúspide. Lo mismo acá, si comparamos con no o leve, ¿no es cierto?, tener moderado o severa aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares enormemente. Entonces, esto lo sabemos hace muchos años. A su vez, es un mal pronóstico independiente, ya sea que lo ajustemos por disfunción del ventrículo derecho, por fibrilación auricular, por insuficiencia mitral, por fracción de eyección del ventrículo izquierdo, por la presión sistólica y la arteria pulmonar, el pronóstico de la IT es en sí grave. ¿Está bien? Tienen un riesgo relativo de 1,75 a 2,17 de eventos, o sea que en estos pacientes es un riesgo significativo, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que teníamos una mortalidad entre el 9 y el 15% en cirugía. Entonces entraban a operarse esos pacientes y los pacientes salían o con muchas complicaciones o muertos en su defecto. Entonces, ¿qué pasaba? Requerían marcapasos, ya dijimos, por el nódulo sinusal, complicaciones respiratorias, había embolias, había infecciones respiratorias, sangraban, son cirugías que eran prolongadas, hacían falla renal.
Recordemos que la insuficiencia tricúspide es los signos y síntomas principales están dados por la congestión sistémica y son pacientes que ya vienen con problemas hepáticos, renales, y esto llevaba a que obviemos la insuficiencia tricúspide en el momento del tratamiento. Incluso cuando trataban la cirugía izquierda, en muchos casos no se trata la derecha porque le prolonga mucho el tiempo quirúrgico. Y poner un anillo, el trabajo ese, en muchos centros no querían hacerlo, y el paciente ya quedaba con una insuficiencia moderada o que progresaba, y esta insuficiencia complicaba posterior la mejoría de los síntomas, porque la válvula aórtica por ahí quedaba muy bien o la mitral quedaba muy bien, pero a largo plazo ese paciente tenía muchas comorbilidades. Y el otro problema que tiene es que la evaluación seguimiento de esta patología es multidisciplinaria. Son pacientes complejos y con muchas comorbilidades. Entonces, lo puede ver el médico clínico, lo puede ver el cardiólogo, lo puede ver el nefrólogo, lo puede ver el hepatólogo. Muchas veces pasa que viene del hepatólogo porque tiene algún grado de inflamación hepática avanzado, alguna cirrosis incipiente, ¿no es cierto? Y terminan descubriendo que tiene una insuficiencia tricúspide, y entonces son pacientes que tienen afectación sistémica. Nosotros, esto lo que me pidió José Luis, es este pedacito, pero como vemos, electrofisiología tiene que participar, cateterismo y hemodinamia participa, hay que participar en toda la parte extracardíaca, son pacientes a veces que han tenido cáncer, que tienen problemas de nutrición, ¿no es cierto?, de la mala absorción de la congestión sistémica. La medicación es compleja, polimedicados estos pacientes, pues no solo para la parte cardiovascular. Los dispositivos de ritmos en muchos pacientes tienen marcapasos y hay que reacomodar los cables o sacarlos, bueno, y podemos seguir enormemente porque son pacientes muy complejos. Entonces, necesitan un seguimiento estrecho, que sabemos que a veces en nuestro medio es difícil porque son pacientes, no sé, del interior, que hay que citarlos a que vengan, que vayan, que tomen medicación, que hay que seguirlos, y aparte requiere mucho compromiso de los pacientes del tratamiento de esta patología, porque son pacientes que se los cita, se los recita, se los evalúa, se les da diuréticos, se los manda a la casa, se los vuelve a ver, se ve si mejoraron o no mejoraron, se mide la PSAP. Entonces, son pacientes que muchas veces, como vimos ayer, el paciente desaparece un año, vuelve, entonces, bueno, hay que prestar atención a esto. Tenemos problemas en la evaluación de la insuficiencia tricúspide del ventrículo derecho, y este es el viaje de Ulises, que, bueno, o de Odiseo, digamos, que es lo que hablábamos hoy en algún momento de las charlas, cómo los síntomas muchas veces son tardíos, cosas inespecíficas. Entonces acá esto es para enfermedad coronaria, ¿no? Pero le hacemos una ecografía abdominal, se va el paciente, vuelve, pasa a una resonancia con fases de no sé qué, vuelve, lo ve el cardiólogo, le hace un ecocardiografista que no es experto o en esta área, pone algo en el informe, el paciente se va, le dan diuréticos, vuelve. Y lo que perdemos mucho en ese tiempo no es solo costos, porque el sistema de salud se va saturando y el paciente pierde tiempo de vida y su pronóstico va empeorando a medida que cada vez ese ventrículo se va deteriorando. Entonces, este síndrome de Ulises, que se llama, es aplicable a casi cualquier patología en nuestro medio, y es todas estas vueltas que damos, ¿no es cierto?, que Ulises sale de su batalla y tarda 10 años en volver, ¿no es cierto?, porque la tormenta lo lleva para allá, pelea con uno, bueno, es lo mismo, digamos, ¿estamos? A su vez, problemas específicos. Tenemos marcadores anatómicos y una localización para eco, ¿no?, desfavorable en el tórax, que está atrás del esternón del ventrículo derecho. La anatomía es variable, hay trabeculaciones en el ventrículo, a veces es difícil medir el endocardio, entonces la función del ventrículo derecho es algo complejo, lo cual empeora la repetitividad entre estudios. Entonces, dependen la volemia, la sobrecarga, la medicación, la frecuencia cardíaca. Cada centro a su vez tiene protocolos muy diferentes en evaluación de IT y ventrículo derecho, como digo, la mayoría es un TAPSE y la presión sistólica arterial pulmonar. Entonces, estos pacientes más difíciles requieren una evaluación un poco más avanzada. Hay pocos parámetros de indexación, ¿no es cierto? Y como vimos, hay operadores o médicos no entrenados en la patología. En la IT severa estamos hablando, ¿no? Entonces, que por ahí requiere un análisis un poquito más. Miren, validemos la hipótesis de los protocolos. El principal estudio del TRI-SCORE, ¿no es cierto?, que es el que aplicamos todos, que dice el ventrículo derecho, el tamaño fue evaluado visualmente. O sea, el principal puntaje TRI-SCORE validado para estos pacientes validó el tamaño ventricular y la función, ¿no es cierto?, en evaluación visual. Está bien, pone las medidas ahí que podrían ser, pero
O sea, si el ecocardiografista dijo este paciente tiene un ventrículo severamente o moderadamente afectado, suma como un punto. Entonces es visual la evaluación. Otro tema. ¿Está? Vamos a otro lado porque esta era la parte... Hay tipos de insuficiencia tricúspide. Esto también es importante. Tenemos insuficiencia tricúspide que depende de los cables de marcapasos, ¿no es cierto? Tenemos insuficiencia tricúspide que es secundaria a un problema auricular, que esto es algo nuevo, y tenemos insuficiencia tricúspide que es funcional pero secundaria a algo ventricular, ¿no es cierto? Entonces, y la primaria orgánica, que no la tocamos porque esa es la enfermedad de Epstein y bueno, carcinoide y demás, que es una afectación de los velos. No es la que nos interesa en este momento porque esa requiere un manejo de su patología específica, ¿no? Cuando nosotros vemos que la aurícula está dilatada, estos son todos pacientes nuestros, ¿no? La aurícula está dilatada y el ventrículo está normal, la dilatación del anillo decimos que es secundaria a la dilatación de la aurícula. Y esa IT severa es auricular, ¿no es cierto? Son pacientes que suelen tener fibrilación auricular, pero el tratamiento va por un lado. Cuando vemos que tiene en realidad el ventrículo derecho dilatado, ¿no es cierto? Este es un paciente que tenía insuficiencia cardíaca izquierda, dilata el ventrículo derecho, se deforma el ventrículo derecho y hace una dilatación del anillo y tironeamiento de los velos, decimos que es una insuficiencia tricúspide funcional pero ventricular. Este caso es un Epstein, es una primaria, y este caso es un tumor, es otra primaria, ¿no es cierto? Entonces, son patologías que no son lo mismo por más que diga insuficiencia tricúspide severa. Como vemos acá, esta es una insuficiencia tricúspide auricular, ¿no es cierto? Vemos un ventrículo derecho que tiene buena función, una aurícula sumamente dilatada y una insuficiencia tricúspide severa. Y en este otro caso, es una insuficiencia tricúspide que tiene un cable de marcapasos, es leve esta, ¿no? Pero esa IT es secundaria a un cable de marcapasos, por ejemplo, ¿está? Para que veamos dos ejemplos distintos. Pero no todo es tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Hay un círculo vicioso de la insuficiencia tricúspide secundaria. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya sea que el anillo se dilate y produzca insuficiencia tricúspide, ¿no es cierto?, desde la aurícula, esa sobrecarga de volumen va a terminar dilatando el ventrículo y va a favorecer una insuficiencia tricúspide ventricular. O ya sea la ventricular, que está dilatado el ventrículo, va a terminar dilatando la aurícula y el anillo por otro mecanismo. Entonces, la retroalimentación que tiene de esto, de dilatación del ventrículo, de que hay un defecto de captación, se dilata el anillo y demás, va haciendo que el pronóstico empeore mucho en estos pacientes y sea cada vez más rápido. Ven cómo las flechas se agrandan. Entonces, a medida que estamos más arriba que severo, ¿no? Cada vez es más rápido ese círculo de retroalimentación y el paciente tiene menos tiempo. Las características imagenológicas no importan demasiado, pero es lo que yo decía, la aurícula dilatada, anillo dilatado, el resto bastante normal es auricular. Hay un cable puesto, es secundaria a cables, y tenemos valvulopatías izquierdas, enfermedad del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho está dilatado, o hipertensión pulmonar con el ventrículo izquierdo derecho dilatado y con tironeamiento, es ventricular. Con amor, la municipalidad nos dio un corazoncito. ¿Cómo evaluamos por imágenes? Hay dos tipos de evaluación, ¿no? Anatómica o funcional. Y usamos combinaciones de estudios en base a lo que estamos buscando. Una cosa es la evaluación anatómica, porque viene el hemodinamista y dice, yo quiero saber dónde tengo que poner el dispositivo. Eso es anatómico. Y funcional para que determinemos nosotros la severidad. Entonces vamos haciendo una mezcla entre la ecocardiografía, la resonancia, la tomografía, ¿no es cierto?, para poder darle la morfología de la válvula, el criterio de severidad, ¿no es cierto?, que podamos tener, y depende cada estudio, como esto es igual que la válvula izquierda, ¿no? O sea, la anatomía es muy buena para, la tomografía es muy buena para todo lo que es anatomía, la resonancia cardíaca sobre todo para caracterización tisular y evaluación de las cavidades derechas, y el eco para evaluación funcional de la insuficiencia tricúspide. Eso sería un resumen también de las principales indicaciones. Entonces, lo mismo, ¿no? Esto de un amigo Gómez Polo de España, por eso lo puse, pero valora cavidades derechas, estima presiones pulmonares, ve anatomía, etiología, el ET, ahora lo vamos a ver, que no se indica habitualmente en cavidades derechas porque lo vemos mejor de transtorácico, excepto en un caso que lo vamos a ver. Miren este caso, por ejemplo, el subcostal, miren lo bien que se evalúa la tricúspide, ¿no? Velo septal acá, velo anterior acá y velo posterior acá, no, porque esto está al revés. Se ve muy bien, es la única vista que en realidad la subcostal que podemos evaluar los tres velos al mismo tiempo
y es una buena vista para medir el anillo, sobre todo previo a dispositivo, porque es la que vemos, como ven en esta flecha, el anillo más grande, ¿no es cierto?, en la flecha roja. Entonces podemos ayudar a predecir qué anillo van a tener que usar para el dispositivo. El ET es indispensable para implantes de dispositivos. Es una de las pocas indicaciones de ET en cavidades derechas, es implante de dispositivo en la válvula tricúspide. La evaluación funcional es la que conocemos de la válvula mitral, no me voy a adentrar en eso, pero se puede medir el PISA, se puede medir el LORE, se puede medir la vena contracta, se puede medir la fracción regurgitante, el volumen regurgitante y demás. Y han aparecido dos nuevas, que es más de severa, que es masiva, y torrencial, que van por arriba de la severa, porque esos pacientes tienen un pronóstico mucho más corto. Entonces, como vieron que la morbimortalidad de esos pacientes, o sea, la válvula tricúspide, la morbilidad es lo importante y la mortalidad es a largo plazo, excepto cuando es masivo y torrencial, que la mortalidad ya se acercó mucho. Entonces, en esos pacientes tienen indicación más precoz de dispositivos. Por eso se agregó 2 clasificaciones a lo que conocemos de leve, moderada y severa en tricúspide, que es masivo y torrencial. Requieren más tiempo que el habitual y estos pacientes muchas veces, como el caso que va a mostrar Carlos más tarde, tienen reemplazos valvulares, tienen arritmias, tienen patología sistémica. Entonces son pacientes que hay que entenderlo también al paciente. A veces tienen disnea, están acostados, hay que darle su tiempo también. Lo que dijimos de esto de masivo y torrencial. Y en caso de intención de colocar un dispositivo, sí hay que hacer un ET, porque el ET nos permite, sobre todo, muy bien ver esto, ver los velos, alinear las válvulas bien perpendicular, entonces vemos los velos como de frente, podemos ver si hay variabilidades en los velos, nos vamos a transgástrico y podemos ver los 3 velos al mismo tiempo. Y esto es lo más importante, por eso es el ET. La comunicación efectiva es clave, y cuando se ponen estos dispositivos, acá hemos puesto una válvula tricúspide, digamos, no es tan importante, pero si se ponen dispositivos borde a borde, la comunicación es clave y el equipo entiende la dificultad de la tarea, porque es difícil con ET ver las cavidades derechas. Y por ahí te dicen, no, decime si estoy adelante o atrás en el velo posterior, y es muy difícil. Entonces hay que tomarse el tiempo, hay que cambiar las vistas. Entonces la comunicación efectiva entre el equipo, hemodinamista y ecocardiografista, es clave en la válvula tricúspide. ¿Y cómo evaluamos la función del ventrículo derecho? Y acá le dice, you a bitch, al ventrículo derecho, porque es muy difícil evaluar. Tenemos todas las guías, ¿no es cierto?, que entre el TAPSE, la onda S, el índice de TEI, el área fraccional, el 3D, lo demás. Pero todos sabemos que la fracción de eyección sobreestima la función del ventrículo derecho. Tenemos una cavidad con muy baja presión en la aurícula derecha, entonces una fracción de eyección alta, en realidad, puede estar baja. Es como lo mismo que la mitral, que decimos que la fracción de eyección, si está en menos de 60 ya está baja. Bueno, acá es lo mismo, pero no hay puntos de corte. Se puede hacer la fracción de eyección eyectiva, ¿no es cierto?, en resonancia, sobre todo con los flujos. Pero podemos ir afinando la evaluación. Podemos hacer un strain, ya sea completo el ventrículo derecho o la pared libre. Los dos están validados, principalmente el de pared libre del ventrículo derecho, en el cual, como ven en este trabajo, muy simple esto, ¿no?, que pacientes que tenían strain normal o que tenían disminuido el strain, ¿no es cierto?, TAPSE más de 17, que es normal, 45% me dio el strain por abajo. O sea, la mitad de los pacientes que tenían TAPSE normal tenían strain bajo. Onda TDI, la onda S del anillo tricuspidio, normal, 42% strain bajo. Fracción de comportamiento normal, 46%. O sea, que cataloga casi la mitad de los pacientes que damos normal por los métodos tradicionales, nos baja a algo anormal. O dicho de otra forma, de todos estos 3.430, de estos 81 pacientes, son estudios bajos habitualmente porque no hay tanta esta patología, pero vemos que recategorizó a 53 pacientes, a 53% o a 62%, un montón. Entonces, si tenemos strain, hay que usarlo, está bien, sobre todo en estos pacientes de IT severa. Y como vemos, los que tienen strain bajo de ventrículo derecho, la mortalidad es mucho mayor que aquellos que tienen strain normal. Si no tengo strain, también podemos jugar, ¿no es cierto? Hay trabajos que vieron que el TAPSE, dividido la distancia que va entre el anillo y la punta del ventrículo derecho, y miren cómo es la curva que va más por arriba, más allá arriba que el TAPSE, que la onda es. O sea que se pueden hacer alternativas si uno no tiene un TAPSE, con un poco de imaginación, o bueno, en estos casos, países, este trabajo
es bastante interesante porque hace esta conversión TAPSE sobre la distancia del ventrículo derecho y de alguna manera simula un strain, sí. Pero venimos al punto, esto es lo último, ya el punto más importante, que en realidad el ventrículo derecho es un sistema de baja presión y alta complianza, ¿no es cierto? Trabaja a muy baja presión, muy relajado y soporta mucho volumen. Entonces nosotros tenemos lo que se llama el acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que es la capacidad del ventrículo derecho para generar presión y volumen, ¿no es cierto? Esa es la función sistólica, y la carga que le impone la circulación pulmonar, que eso son las resistencias y la elastancia de la arteria pulmonar. O sea, es cómo el trabajo del ventrículo derecho puede hacer avanzar la sangre a través del sistema pulmonar, dicho muy básico. Es la eficiencia con la que el VD transfiere energía a la circulación pulmonar, dicho más técnico, digamos, ¿está? Y el desacoplamiento es una menor eficiencia energética, o sea, se dilata el ventrículo derecho, o sea, sobrecarga de volumen, hipertrofia, vamos a hacer todo el camino, ¿no? Sobrecarga de volumen, hipertrofia, hipertensión pulmonar, sobrecarga de presión, claudicación del ventrículo derecho, ¿está bien? Pero esto se va dando debido a un desacoplamiento que hay entre las cavidades, entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. ¿Cómo se hace? Muy fácil, TAPSE dividido PSAP. Ese es el más común, digamos, ¿no? Medimos el TAPSE, medimos la presión sistólica de la arteria pulmonar, y es muy sencillo darse cuenta que un TAPSE de 17, por ejemplo, que pongamos que está normal, no es lo mismo para una presión sistólica de la arteria pulmonar de 27 que una de 68, ¿o no? Ese ventrículo derecho que tiene un TAPSE 17 para levantar esta presión está mucho peor que el que tiene 17 y trabaja con 30 milímetros de mercurio. Entonces, los derivados que usamos son TAPSE, que evalúa la función del VD, y la presión sistólica, que mediría la poscarga en la arteria pulmonar. Todo con sus limitaciones más, pero están validados y sabemos que 0,4 o menos requiere atención clínica. Verlo, ojo, este paciente ya está empezando a deteriorar el ventrículo derecho, y menos de 0,31 aumento significativo de la mortalidad. Podemos usar el TAPSE, el strain, lo que querramos como parámetro del ventrículo derecho, cada uno tiene su punto de corte, y podemos usar la presión sistólica de la arteria pulmonar, ya sea por eco o invasiva. Está bien que la invasiva nos ayuda sobre todo en los casos bien avanzados, torrencial o masivo torrencial, porque ahí nuestra presión pulmonar por eco, como no tenemos tanta velocidad en la tricúspide, cae. Entonces la que miden directamente en arteria pulmonar es mejor, y eso ha permitido reclasificar muchos pacientes a la función ventricular real y no a la que le damos por eco. Entonces, el acoplamiento, ¿no es cierto?, este trabajo define estrategias terapéuticas, y hay que incluir métricas de función del VD en la toma de decisiones clínicas, porque cuando vemos que pasa del punto de 0,4, cómo cae el beneficio, digamos, de cualquier tratamiento, y lo mismo acá, cuando pasa de 0,31, cómo aumentan los eventos hacia atrás, ¿no? Entonces, el desacoplamiento predice peor supervivencia en IT significativa secundaria. Como vemos acá lo mismo, está lo mismo, ven cómo las curvas se separan rápidamente. Los que tienen TAPSE PSAP malo se mueren muchísimo más que los que tienen un TAPSE PSAP arriba de 0,31. Y encima este parámetro nos permite ver la mortalidad posterior a la reparación. Lo medimos y evaluamos lo que se llama reserva de poscarga. Entonces, lo que necesitamos es contraintuitivo esto, les va a sonar al revés. Posterior a tratar la tricúspide, el acoplamiento tiene que empeorar. ¿Bien? Tiene que empeorar. ¿Por qué? Porque ese ventrículo derecho tenía la cavidad previa, ¿no es cierto?, de la aurícula derecha, que descargaba el ventrículo derecho. Le cerramos eso y ese ventrículo derecho debería de alguna manera empeorar un poquito y la presión sistólica de la arteria pulmonar subir. Entonces, en esa relación que cae el TAPSE y sube la PSAP, el acoplamiento empeora. Pero se vio que esos pacientes que empeora el acoplamiento posterior tienen mucho mejor sobrevida que los que tienen un acoplamiento plano. ¿Qué pasa? Cae esa cavidad, el ventrículo derecho pierde toda su fuerza, no puede elevar la presión pulmonar, entonces la presión pulmonar queda baja, el TAPSE queda bajo, la relación no cambia, ¿está bien? Y estos pacientes son los que más se mueren. Entonces, como dije, el VD sin reserva de poscarga no adapta su contractilidad tras el tratamiento. La TAPSE y la PSAP no cambian, ¿no? Y una relación más de 0,40 pretratamiento, hay menor riesgo y mejor pronóstico, eso como todos los trabajos han mostrado. Un pequeño ejemplo y ya terminamos. Paciente con IT severa, dilatación, el ventrículo derecho no está dilatado, principalmente es la aurícula derecha la que está dilatada, TAPSE de 22,
está bien, una buena función del ventrículo derecho, presión sistólica pulmonar, bueno, tiene 36 más lo que tenga la vena cava, que está súper dilatada, entonces le sumamos unos 15 milímetros de mercurio, sí, tendrá entre 50 y 55 milímetros de mercurio, entonces esta es una IT auricular con el BD levemente dilatado, con un TAPSE normal, el paciente en clase funcional 3, ¿no? TAPSE PCAP, amarillo, ¿tá? Ahí está en 0,40 y alguito, aurícula derecha severamente dilatada, ¿no? Y entonces me voy a las guías, al 3-core, al PSAP, y me cae que este paciente está acá. En síntomas dice derecha, clase funcional 2-3, con un BD ahí dilatado, con fracción de eyección del ventrículo derecho normal, criterios de intervención, momento óptimo. ¿Está bien? Ese paciente se trata. ¿Está bien? Si me da acá, dice derecha refractaria, le dan diurético, no mejora. O, visto de otra manera, ¿no es cierto? Este es el paciente normal y este es el paciente grande. ¿Dónde tengo que tratarlo? Tengo que tratarlo acá, sobre todo en el verde, cuando va a haber un mejoramiento clínico claro. Es difícil, este paciente nuestro ya está ahí, abajo del verde. O sea, los pacientes se pasan rápido. Entonces, teniendo en cuenta estos pronósticos, tenemos que estar atentos. Entonces, todos los que hacen imágenes o tienen pacientes, hay que estar atentos y hacer una evaluación seria, ¿no es cierto? Entonces, para llevar a casa los mensajes, análisis anatómico preciso es súper importante. Entonces, hay que estudiar y especializarse, ¿no es cierto?, en lo que es la válvula tricúspide. El ET no es obligatorio, excepto que se esté planificando un procedimiento. O sea, no pedir ET cuando te dan una IT severa, sino que pedir por ahí una evaluación más precisa. La evaluación del BD, ojo, hay que todos los parámetros, sobre todo el que sigue, que es el acoplamiento del ventrículo derecho a arteria pulmonar, y trabajar en equipo, ¿no es cierto? Porque esto es multidisciplinario, hay que tener al hepatólogo, hay que tener al nefrólogo, hay que tener al hemodinamista, al cardiólogo clínico, el ecocardiografista, porque son pacientes complejos. Gracias. Gracias por toda esta información. Yo quería hacer un comentario que al final vamos a hablar de la válvula olvidada, y creo que todo el mundo se olvida y no sabe que la primera valvuloplastia tricuspidia se hizo en la República Argentina. ¿Alguien sabía eso? No. Yo te lo conté, ¿no? El doctor Pedro Cosio, en el viejo hospital de clínicas, junto a su jefe de cátedra, el doctor Peiranes, tenía un paciente con una estenosis tricuspidia severa. Hicieron una disección de la yugular, entraron con un gancho a agarrar la tricúspide. Obviamente no había eco, muchachos, en esa época. No había angiografía en esa época. No se usaba contraste en esa época. Todo el procedimiento fue guiado por un estetoscopio. Miren, es decir, venimos con un poco lo que decíamos antes. El doctor Peiranes es el que manejaba la situación desde la yugular y el doctor Pedro Cosio con el estetoscopio. El primer intento se da cuenta el doctor Cosio por ocultación que no habían enganchado la tricúspide, y en el segundo intento lograron hacer la comisurotomía quirúrgica con un gancho diseñado por ellos, y el paciente mejoró. No está publicado en Argentina, está publicado en los Estados Unidos. Entonces creo que valía la pena traer ahora acá, que a veces entregamos todo el exterior y esto se hizo sin eco y sin nada. También quiero aclarar, yo estuve haciendo esto toda una clase que di en SAC, que los dispositivos que tenemos para reparar la tricúspide hablan de 2000, pero hay un montón. Casi ninguno sirve realmente, porque generalmente es un anillo grande. Los sistemas que hacen de anuloplastia con ganchos pueden dañar la circunfleja, se reportó. Y cuando hablamos de válvulas, fui a investigar una por una, y generalmente hay 2, 3, y lo máximo que hay fueron 4. Entonces decimos, qué lindo, mira la cantidad de válvulas que hay. Sí, las que habilita Europa son 3 o 4, la EVOC, el borde a borde con el Mitra Clip y ahora con el TriClip. No, por eso, y no hay mucho más. La anuloplastia casi ninguna está validada, porque tenían esos tornillos. No, peligrosísimo. Sí. Lo que estaba diciendo es el total de pacientes tratados con válvulas. Ah, no, bajísimo. Es bajísimo. Sí. Y lo que más tienen son de procedimientos
quirúrgico por patología de válvulas izquierdas y reparan la mitral, porque la cirugía de la tricúspide tiene una mortalidad altísima e inclusive mayor de lo que vos escribiste acá. Sí, pero bueno, los cirujanos están mejorando pues se están animando ahora en el mundo. Pero la estadística que vos ponés es algo que relevaron ahora de los últimos años, no es que se basa en la cirugía de hace 10 años. Termina en el año 2023 el último análisis que se hizo de todo. Entonces tenemos que ir con cuidado. Y en realidad, en la práctica, tenés 3 dispositivos. En la práctica. Digo, dispositivos valvulares o reparación. Las anuloplastias son relativos, que son el TriClip, la Tricento, que es una variable de la TricValve. Y tenemos el problema que la el TriClip es caro, complicado y proceso muy largo. Y yo, a partir de esto que tuve que hacer una investigación, 2 dispositivos hechos en Argentina hasta octubre de este año, tenemos 4 TriClip, 18 TricValve. Es decir, en un año, porque esto se largó en Argentina en octubre del año pasado. Es decir, en un año, desde que largaron en Argentina 18 procedimientos. Porque es un procedimiento simple, a Dios gracias. Entonces va a tener ventaja. La diferencia entre TricValve y la Tricento es que la Tricento están unidas. En cambio la TricValve, es decir, compensa sobre la aurícula. Ahora lo van a ver porque por ahí estamos... Pero la TricValve se implanta en la yugular superior y la yugular inferior. Por eso, sí, va a la yugular, a la cava superior y a la cava inferior. Entonces no se toca la válvula. Está por las dudas, no, pero está bien, es como que bloquea la IT a nivel de las cavas. ¿Está bien? Entonces es muy fácil, mucho más fácil que el TriClip, que tenés que ir a agarrar los bordes libres de los velos y atrapar uno y atrapar el otro, y digamos, y que si no lo atrapas bien... La idea de esto es decir, no hay 25, a pesar que lo hiciste muy bien, porque es una investigación, saber todos los dispositivos dando vuelta. No hay. Cuando uno hace el análisis para atrás, ojo, señores, en la práctica son pocos. Entonces, la idea no fue adelantarte la charla, pero me pareció importante eso de aclarar que la primera tratamiento de la válvula tricúspide fue en Argentina. Cortita, Augusto, te hago 2 cosas, rescato. La insuficiencia tricuspidia por catéteres de marcapaso. ¿Cuál es el pronóstico que se va a tener con eso en la era de los wireless pacemakers? Y la otra que quiero preguntarte, que para mí el desacople ventrículo-arteria pulmonar es lo que se conocía antiguamente como discordancia de poscarga del ventrículo. Sí, es lo mismo. Y si tengo algún marcador precoz para evitar que haya una discordancia de poscarga antes de llegar a la clase que vos presentaste. No. La primera pregunta, si no hay cables ahí adentro, va a desaparecer la IT. Pero yo no sé cuál... esa pregunta es más para Gerardo. Sí. No, lo que él dice, los cables de la IT severa, si va a desaparecer, la que está relacionada a dispositivos, a los cables de marcapaso. Sí, en realidad desde ECO lo que podemos aportar en eso es ver el cable. Si le informa una IT severa, el cable se suele ver bastante bien. Nosotros sabemos dónde tiene que quedar puesto el cable, que es o en el centro o entre la septal y la anterior, digamos. Si no está en esos, septal y posterior, digo, si no está en esos lugares, si está entre septal y anterior, si está aplastando algún velo, eso se suele ver por ECO. No es tan fácil. El doctor Rondero siempre lo muestra como algo fácil. Dice, acá le hicimos 3D y está aplatando el velo septal, pero no es tan fácil verlo. Y muchas veces se sugiere reacomodar los cables, con lo difícil que es cuando son de fijación activa, ¿no es cierto? Ya lleva un tiempo reacomodar cables de marcapaso. Y si ya tiene el mecanismo, eso sería como una IT primaria por cable, ¿no? Porque están afectados de alguna manera. Y si ya es por dilatación, ahí hay dispositivos que sí se pueden poner con cables de marcapaso, y hay que a veces cuando ya es severa no tiene sentido, severa secundaria, ¿no? Porque ya dilató el ventrículo derecho, ya dilató el anillo y demás, ya no tiene sentido andar toqueteando mucho los cables y hay que hacer un tratamiento directo de la válvula.